Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a seguir con este texto y como siempre les recuerdo de estar claros con la motivación de por qué lo estamos haciendo, la motivación altruista de querer estar completamente libres y llegar al estado de plenitud completa que es el estado de Buda, nuestra naturaleza esencial, para poder así guiar a los demás seres hacia ese nivel de libertad, liberación del sufrimiento y completa plenitud. Las que siguen son las 14 cosas sin sentido. Son como inútiles, más bien sin sentido, inútiles. Tiene más o menos la misma traducción del tibetano. Entonces, la primera es ignorar el sagrado Dharma habiendo obtenido un cuerpo humano, carece de sentido. Y es como volver con las manos vacías de una isla repleta de piedras preciosas. Tön mepe chuchu shine, milu chuchu shine, milu tomne tampe chu mitempa ni rinpoche lindo chine tong lo chepa tangrate tön me. Bueno, creo que es bastante claro. Hemos estado hablando tanto de lo único, lo especial que es tener el Dharma y estar con este camino que es tan promisorio en realidad, porque tiene la posibilidad no de una felicidad, un bienestar así temporario como ese que podríamos llegar a alcanzar con todos los esfuerzos que estamos haciendo, pero que vemos también que no es un bienestar que dure mucho, sino una completa liberación de estos condicionamientos y del sufrimiento del samsara. Entonces, es decir, cuando uno encuentra el Dharma, una de las cosas que también es bastante difícil y que tenemos que cultivar, y es por eso que tiene muchas instrucciones, tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el refugio, ¿no? También cuando uno hace postraciones, cuando uno hace el ngonro, cuando uno hace un montón de prácticas y todos los días toma refugio, porque realmente es como que está cultivando en uno mismo esa actitud de valorar lo que es más rico, lo que es más potente, lo que nos ofrece más. ¿Y qué otra cosa se puede comparar con el Dharma? Cuando el Dharma lo que nos ofrece es realmente una trascendencia completa y vivir de acuerdo con lo que realmente somos, fuimos y siempre seremos, que es ese estado de Buda, totalmente innato, y que es lo que realmente somos. Y eso sería como ir a una isla donde solamente hay joyas preciosas y, acá dice, volver con las manos vacías, es decir, uno tiene las posibilidades del Dharma, tiene esas oportunidades como para seguirlo, es decir, se encuentra con una posibilidad de encontrar una gran joya preciosa y sin embargo la ignora y se vuelve con las manos vacías. Eso yo lo he visto mucho en Oriente cuando vivía, de gente que conocía grandísimos lamas y después lo contaban, ¿no? Estuve con el Dalai Lama, estuve con Karmapa, estuve con tal o cual, se sacaron fotos, pero que en ningún momento se sintieron conectados o inspirados inclusive. Era simplemente una especie de, una credencial más para tener para contar, ¿no? Y eso es ignorar el Dharma. Claro que por supuesto también ahí hay cuestiones en las cuales por qué es que nosotros podemos valorar el Dharma, siempre se dice, porque no es fortuito, es porque hemos hecho ciertas condiciones en las vidas pasadas y que hace que no pase desapercibido. Vemos una verdad en el Dharma, una posibilidad también en el Dharma que nos es afín a lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuánta gente entra, va a un curso y después se olvida completamente del Dharma?
¿Cuánta gente hace retiros y después se olvida completamente de lo que recibió? Es muy común, es muy probable. Bueno, no es nada condenable, pero pasa, y pasa un poco también por desidia y por apego, un montón de apego que uno mantiene con las formas samsáricas, porque en realidad practicar el Dharma como se debe hacerlo, es decir, con el objetivo final de la liberación y la iluminación, es algo que requiere mucha dedicación. Entonces, bueno, ahí están las distintas inclinaciones que nosotros podemos tener, disposiciones mentales que podemos tener, inspiración que podemos tener también para, y también importantísimo ese sentimiento de renunciamiento, porque vemos que realmente todo lo demás que se nos ofrece ya lo hemos visto como que es hueco y que no nos atrae. Por eso es que siempre se empieza con esa reflexión en los 4 pensamientos, a las 4 reflexiones que están dirigidos a eliminar o reducir el interés con los objetivos mundanos, ¿no? La del cuerpo precioso o preciado, digamos, esta existencia humana preciada, y también la impermanencia y la posibilidad de la muerte y que no podemos predecirlo, o sea que no tenemos tanto tiempo, la del karma y también una reflexión sobre cualquier estado samsárico, inclusive cualquier estado dentro de nuestro reino humano, digamos, que podamos tener de enorme felicidad, también lo ponemos, lo cuestionamos, porque no es eso lo que realmente aspiramos. No estamos aspirando profundamente, digamos, a una felicidad tal cual la conocemos, que es una felicidad muy vulnerable, muy endeble, muy cambiante. El problema es decir que cuando nos mantenemos conectados con este mundo, la vida mundana, bueno, uno de los problemas es que realmente cuando los vemos con un ojo crítico, son cosas que no tienen mucho sentido profundo. Es decir, las empezamos a ver huecas, ¿no? Es decir, son apariencias, son cosas que nos entusiasman y demás, pero ya hemos pasado por tantas de esas situaciones buenas desde que nacimos y vemos que pues han cambiado y bueno, las dejamos porque nos aburrieron, porque nos cansaron o porque ya al final encontramos muchos defectos en ese tipo de cosas. Pero hay otro aspecto también de esta vida mundana, es que no tiene fin. Es decir, una cosa lleva a la otra y podemos pasarnos toda la vida con un proyecto que lleve a otro proyecto, o sin grandes proyectos tampoco, una situación de involucración en la cual tenemos que, por supuesto, poner energía, y cuando eso lo hemos conseguido, entonces de ahí no es suficiente, porque justamente uno de los problemas que tenemos es la ausencia de ese contentamiento, es decir, que, bueno, lo hemos logrado, ya está, no. Vemos que hasta los multimillonarios siguen trabajando y siguen produciendo más plata y su verdadera intención es ser más poderosos, más ricos y demás, y bueno, porque esa es la característica samsárica. Se dice en las enseñanzas que una de las características que también hacen a que realmente no vale tanto la pena dedicarse a eso, es que si no le ponemos nosotros un freno, entonces no hay un freno, por la misma mecánica de las cuestiones samsáricas. Van a continuar seduciéndonos, inspirándonos, digamos, proponiéndonos cosas que realmente hagan que nos involucremos con esas y así una tras otra, tras otra, tras otra. No estoy diciendo algo muy extraño, es decir, si vemos lo que hemos hecho desde que nacimos, es así, una cosa tras otra, es como sin fin. Realmente le tenemos que poner un fin nosotros, porque si no, no tiene un fin por su propia mecánica, por su propia naturaleza. Vamos al segundo. Volver a la vida anterior, luego de haber ingresado en el sendero del Dharma, carece de sentido y es equivalente a la actitud de los insectos que vuelan a la llama que los consumirá. Chogorjunne, chimtapchivani, chewa lemmar, mela, chongwa danrate, tohenme. ¿Vieron cómo son los bichitos estos, ¿no? Que se acercan a una vela, por ejemplo, se mueren? Es más fuerte ese apego, ese deseo que tienen por esa luz, que, bueno, no miden, no saben seguramente
se atraen a eso que realmente termina con sus vidas. Y un poquito, bueno, esa sería la analogía. Es decir, que hemos ya empezado la práctica del Dharma, tenemos este gran camino por delante, sabemos lo que requiere de parte nuestra, practicamos un cierto tiempo, pero después la atracción por las otras cosas empiezan a volverse muy importantes. Bueno, si hay muchas necesidades por ahí, bueno, eso también es algo a considerar. Es decir, si uno realmente tiene muchísimas dificultades y tiene que trabajar un montón para mantener a su familia y demás, bueno, eso más o menos también, por supuesto, hay que tomarlo en cuenta. Aunque si uno tiene la capacidad también podría llegar a integrar su práctica en todas esas actividades, pero bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero en realidad no es el caso muchas veces. Muchas veces realmente nos pasamos el tiempo haciendo cosas para entretenernos, diversiones y un montón de factores. Y así poco a poco vamos perdiendo interés por el Dharma, porque hay que ponerle dedicación, hay que ponerle esfuerzo. Nadie se iluminó sin poner esfuerzo. Es decir, es producto del esfuerzo. Como se dice siempre, todos tenemos naturaleza búdica, de la misma manera que la leche está totalmente impregnada de manteca. Pero si la dejamos así por sí misma y no la batimos, no vamos a extraer la manteca de la leche. De la misma manera que sí, si bien yo soy un Buda, pero si no hago nada absolutamente como para descubrir mi budidad innata, y bueno, entonces no la voy a descubrir. Es decir, que se requiere esfuerzo. Sin duda se requiere esfuerzo, y no un poco esfuerzo, mucha dedicación. Dedicación física, dedicación verbal, dedicación mental. Entonces, bueno, hemos ingresado al camino del Dharma, hemos practicado y de pronto empezamos a dejarnos de vuelta a llevar por nuestros apegos mundanos y vamos paulatinamente perdiendo nuestro interés en el Dharma, y el Dharma pasó a ser una cuestión anecdotaria. Es decir, hemos dejado una posibilidad de la liberación y nos hemos zambullido en una experiencia que realmente puede llegar a ser bastante trágica, en el sentido de que ahí está donde cunde el karma, por ahí hemos hecho karmas que no son positivos, lo que fuera. Es como el insecto que se atrae a algo que realmente es pernicioso. Y a la luz del budismo, involucrarse completamente en los objetivos mundanos es pernicioso, porque estamos perdiendo las posibilidades de esta existencia humana. Entonces, por eso es que la analogía tiene un cierto sentido, ¿no? No quiere decir que que estamos lidiando con veneno cuando dejamos de practicar el Dharma, pero entienden lo que quiere decir. Es decir, comparado a la práctica del Dharma con la vida anterior que teníamos antes de volcarnos al Dharma, yo no sé si es fácil eso tampoco, pero se ve que ocurre en mucha gente que se olvida. Es decir, para mí el camino del Dharma, una vez que realmente toma fuerza dentro de uno, es como estar en un tren en movimiento. Es decir, uno no se puede bajar tan fácilmente. Es un avión volando, no es que uno puede decir, bueno, pare que ya me quiero volver a donde estaba. No, uno sigue de alguna manera, bien, mal, porque es tan rico lo que uno pudo percibir en este camino, que no es tan fácil olvidarlo completamente. Pero evidentemente es posible. Y esto, Gampopa le está hablando a gente desde hace 600, 700 años, no es una cuestión moderna. E imagínense que en Tibet, en realidad, todos los estímulos que existían en la vida mundana eran mínimos, pero casi inexistentes comparados con los estímulos que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental, con la televisión, con el teléfono celular, con los bares, con los restaurantes, con los cines, con todo tipo de cosas, los teatros, la música, el arte, con todo este tipo de cosas. Siempre hay estímulos. Y entonces es en realidad más posible que, bueno, nos dejemos atrapar de vuelta por todos estos estímulos y perdemos esa dedicación hacia el Dharma, y entonces eso, en otras palabras, estamos perdiendo y desperdiciando estas condiciones que hacen de nuestra existencia humana una existencia valiosa, no una existencia común, sino que es valiosa porque la podemos utilizar con todas sus capacidades para alcanzar la iluminación, ¿no?
Luego dice, como morir de sed a la orilla de un lago, no tiene sentido vivir cerca de un maestro del Dharma si no se tiene fe. Teme chunzeki trungnan nepani jamsu tamdo kum tring shiva tandrava te tunme. Bueno, si uno está cerca de un maestro, ¿y cuál es la manera de estar cerca de un maestro? Cerca no quiere decir estar físicamente cerca, ¿ok? Uno puede tener una grandísima devoción por Milarepa en el año 1000, 1100, y eso sirve también. Pero se está hablando de que si uno tiene la posibilidad de estar un maestro del cual uno puede beber, digamos, toda esa savia de enseñanzas que puede darle el maestro, bueno, la mejor manera es si uno tiene ya desarrollado, ha pasado un cierto tiempo hasta que lo investigó, hasta que realmente comprobó que es un maestro que merece recibir nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra fe también y confianza, porque realmente hemos visto que tiene, son cualidades así, las cualidades que tiene son auténticas. Y entonces la mejor manera de estar en esa relación es justamente con esa fe, y también con dedicación, con practicar lo que el maestro le está enseñando, no dejarlo simplemente en notas y ponerlas en algún estante en la biblioteca y empezar a leer de vez en cuando, sino que realmente empezar a hacer práctica, porque eso es el Dharma. Cuando uno toma refugio, el compromiso con el Dharma es uno cesa, digamos, que adopta la no violencia, ese es uno, pero que uno también lo practica. Porque si no lo practica, en realidad del Dharma lo único que puede hacer es que uno se vuelve un diletante del Dharma. No sirve para nada. Entonces, las condiciones, bueno, al estar con un maestro, son esas. Uno cultiva, desarrolla compasión, desarrolla fe, desarrolla también devoción, también pone energía, estudia, reflexiona, practica todo lo que hemos estado viendo. Esa es la manera de aprovechar el maestro que tenemos y la manera correcta entonces de estar cerca de un maestro. Pero si uno está cerca del maestro pero en realidad no tiene ninguna fe, es como tener mucha sed al lado de un lago con agua pura, pero morirse de sed, porque en realidad no sabe cómo beber justamente esa agua del lago, beber, digamos, la presencia de un grandísimo maestro que podemos tener al lado y que nos puede ayudar a, bueno, a nuestro objetivo espiritual, ¿no? Como un hacha apoyada en el tronco de un árbol, no tiene sentido seguir una práctica espiritual que no remedie las 4 raíces y la fijación en el ego. Tsawashi Nandatu Zimpe Niempor Masowe Cheni, a ver, Cheni, Tare Dandonpo Lenchito, Shakpa Tandrate Tueme. Bueno, justamente es un hacha que está al lado de un árbol, no lo corta el árbol. Está ahí, no sirve. Ahora uno puede practicar mucho, digamos, uno sigue la práctica espiritual, pero realmente no hay frutos de esa práctica, entonces no tiene la capacidad de abandonar, bueno, acá dice 4 raíces, principalmente es la fijación en el ego, es el egocentrismo y es justamente estar siempre poniéndose antes que cualquier cosa y no hay ningún tipo de evidencia, ni ningún tipo de resultado, digamos, de la práctica que uno pueda percibir. Y la manera de percibirlo es justamente esa, es decir, uno percibe la influencia de la práctica cuando sus emociones aflictivas, cuando también el egocentrismo, cuando el amor, la compasión, las cualidades positivas crecen, las negativas bajan. Esa es la vara en realidad, ¿no? Después hablar de clarividencia y todo eso, bueno, eso por ahí viene, por ahí no, pero realmente si uno practica mucho, porque quiere clarividencia y todo lo demás, pero sigue siendo, la verdad, una persona muy burda en cierto sentido, entonces realmente no está derivando resultados de la práctica. Y por lo tanto,
eh, quiere decir que está desperdiciando en cierta manera. Por eso es que no tiene sentido, es como su práctica es como inútil, porque si no da resultados, es inútil. De vuelta, acá tenemos que ser también cuidadosos con qué resultados estamos esperando, ¿no? En realidad, algo que tenemos que considerar siempre y que siempre se enseña mucho es esta cuestión de expectativas y temores. Cuando las expectativas y los temores estén como ¿cómo se llama?, un combustible en nuestra intención, entonces sí, estamos teniendo expectativas de tener grandes experiencias de la práctica y querer iluminarnos en un mes y querer liberarnos en una semana y todo lo demás. Y esa no es la actitud. En realidad, es decir, por supuesto que hay una expectativa general, global, panorámica, que es a dónde estamos yendo. No se puede decir que ninguna expectativa, porque entonces cuando estamos aspirando a alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres, bueno, lo llamaremos aspiración, pero aspiración es una especie de expectativa también, eso es normal, digamos, que el ámbito general que nos da una dirección, bueno, si quieren lo podemos llamar expectativa. Pero entonces nos sentamos y hacemos nuestro trabajo lo más seriamente posible. Y si lo llenamos con muchísima expectativa, entonces estamos creando las bases como para estar frustrados por nuestro esfuerzo. Estamos como midiendo el esfuerzo que estamos haciendo contra las expectativas porque no tengo tal resultado, y nadie dice que uno va a tener el resultado exactamente después de tantos meses o tantos años de práctica. No hay reglas, no hay manuales, porque cada uno de nosotros es distinto. Entonces, cuando estamos practicando, una de las cosas es practicar lo más seriamente posible. Y mucho menos cuando estamos haciendo prácticas tipo de Mahamudra o de Dzogchen, en el cual lo que estamos encarando es no intervenir en lo que estamos experimentando a nivel de mente. En el sentido de, esto no es lo que yo estaba pensando, pero como ayer era igual que, y antes de ayer igual que acá, y no estoy progresando. Todo ese tipo de cosas son porque uno los mide a esa vara de expectativa que uno puso en última instancia arbitrariamente, porque lo leyó en los libros, leyó que tal maestro en 2 meses logró Shamatha y el otro maestro que logró la iluminación en una sentada y así todo, y uno dice, bueno, ojalá pase eso. En realidad, eso no es lo que se aconseja. Practicar sin expectativas y sin temores. Realmente, cuando vemos que nuestra mente cae en alguno de estos extremos, bueno, cuidémonos, porque realmente no nos sirve de nada. Temor de, ¿para qué yo no sirvo? Esto seguramente voy a meditar hoy, pero la última meditación fue tan mala, esta meditación seguro que va a ser tan mala, ojalá no sea tan mala. Bueno, eso también es temor, por ejemplo. Cada vez que hacemos algo, tenemos que hacer con una mente fresca, directamente, bueno, es como somos siempre principiantes en cierta manera, ¿no? Como Suzuki Roshi, este grandísimo maestro Zen, bueno, hay un libro que se llama Mente Zen, Mente del Principiante. Y es la mente que encara cada instante con una mente fresca, no llena de preconceptos y de temores y de expectativas, porque todo eso es el trabajo del ego. Cuanto menos calce le demos al ego para intervenir, mucho más fresca va a estar nuestra actitud. Y mucho más fresca cuando no tiene ninguna expectativa, sino que siempre se aboca a las instrucciones, upadesha, esas instrucciones específicas, para percibir en forma directa, en forma desnuda, lo que es la mente o lo que está pasando en la mente. Y si ya eso, entonces tenemos ya una predisposición de expectativa y temor, bueno, lo estamos ya contaminando, ya nos estamos alejando de lo natural. Lo natural está más allá de la expectativa y del temor. Lo natural es lo natural. Ahora, nosotros cómo reaccionamos con respecto a eso, bueno, eso está en nosotros, esa es la libertad que nosotros tenemos. La mente natural es la mente natural, ¿no? La cognición pura, Rigpa, Tamil Gishepa, la mente natural, la mente, etcétera, todo ese tipo, es lo que es, independientemente si lo descubramos, si lo vivenciamos o si no lo vivenciamos. Entonces, cuanto menos complicaciones le metamos a nuestra búsqueda, mucho mejor, porque vamos a estar con una mente mucho más fresca, mucho más abierta
sin influencias de expectativas, esperanzas, temores, miedos, todo este tipo de cosas no sirven mucho. Las 4 raíces, bueno, acá hay 2 maneras. Las 4 raíces puede ser para una orden monástica, que son los 4 votos principales: matar, el celibato, por ejemplo, hay que mantenerlo, eso es para un monje, ¿no? Después robar cosas de la sangha, por ejemplo, ofrendas y demás, y también mentir sobre realizaciones espirituales, ¿no? Andar diciendo que tiene clarividencia, este tipo de cosas, aunque las tenga, igual no se dicen, mucho peor si no las tiene, y entonces empieza a mentir a ese nivel. Esos son como las 4 votos raíces de un monje, me parece. Creo que es así. Pero bueno, para nosotros los laicos las 4 raíces sería matar, robar, tener una conducta sexual que cause sufrimiento y también mentir. Esas serían las 4 raíces o los 4 más importantes para un laico, ¿no? Que tenemos que evitar. Como una persona enferma con una bolsa de medicamentos en sus manos, no tiene sentido escuchar enseñanzas que no liberen de las emociones aflictivas. Nyomong venyem por mason we mengat ni nepe mengial topa dandrate tuenme. Bueno, la imagen es muy clara, es decir, uno está enfermo, tiene todas las medicinas al lado, pero no le sirven porque no son las adecuadas, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es, hay instrucciones que uno puede recibir de algún maestro, o porque las leyó en un libro, pero que no son realmente antídotos, es decir, instrucciones que puedan contrarrestar nuestras emociones aflictivas. Y de vuelta, lo más importante, eso muchas veces se dice, ¿cuál es el signo de un practicante? El signo de un practicante que está progresando es ver que sus emociones aflictivas van disminuyendo, ver que tiene mucho más paciencia, es decir, menos odio, menos rencor, menos irritación, menos apego, menos orgullo, menos envidia. Esa es la vara, esa es la vara en el budismo, es que el budismo tiene esos pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos hace samsáricos? Las emociones aflictivas, entrando por supuesto en el egocentrismo o esa creencia errónea de que el yo existe, que hay una identidad intrínseca. Bueno, lo hablamos muchas veces, por supuesto que eso, la manera de eliminarlo ya es con la luz de la sabiduría, que es descubrir justamente que nuestro ser está vacío de una identidad intrínseca, y ese vacío, lo que se llama la vacuidad, quiere decir que la esencia de nuestro ser es como si fuera el espacio totalmente abierto, en vez de estar todo centrado en el yo, constantemente el yo que piensa, el yo que opina, el yo que desea, el yo que odia, como estamos siempre. Entonces la vara es esa, eso es lo que hace que realmente el budismo sea una tradición espiritual que por supuesto es elevadísima desde un punto de vista, pero también nos está indicando con muchas instrucciones cosas que son, como decía Trungpa Rinpoche, para conectar con el cielo tenemos que conectarnos con la tierra. Y la tierra para nosotros en este momento son las emociones aflictivas. En un mismo día, ¿quién no pasa por un momento de envidia, un momento por ahí de estupor, un momento de estar en babia, un momento de apego, un momento de deseo con apego, que es como la mayoría de los deseos que experimentamos ¿no? Es decir, emociones aflictivas cunden en nuestra mente y cada una de estas emociones aflictivas deja una semilla, digamos, en nuestra conciencia, en nuestro alaya, para repetir todo el proceso. Así hemos estado de infinitas vidas. Y lo más irónico es que no son válidas, no son condiciones válidas porque no son como errores nomás. Es como decir que el espejismo de una fuente de agua es una fuente de agua. No, una fuente de agua es un espejismo y si uno se acerca se disuelve. Y cuando uno se acerca a estas emociones aflictivas que son las que nos mantienen en samsara,
cuanto más nos acercamos a ver su naturaleza, más se van disolviendo. Al analizarlas filosóficamente, al también afrontarlas en la práctica contemplativa, se van deshaciendo, se van desvaneciendo, y en el ámbito de la verdad, en el ámbito de Rigpa, de la mente natural, estas emociones aflictivas, por más que surjan, automáticamente se disuelven como una nube que se disolvió, como una ola que se vuelve al agua. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de existencia real. Si fueran reales, entonces nuestra naturaleza esencial sería la perfecta odio, el perfecto apego, los perfectos celos y todo. Pero Buda no enseñó eso. Buda hubiera enseñado, en ese caso, la perfección del odio, la perfección del apego y la perfección de todas estas emociones. Y todo lo que enseñó es exactamente lo contrario. Nuestra naturaleza esencial es infinitamente pura y perfecta ya mismo. Todo lo demás que nos mantiene en samsara es espurio, es totalmente, no responde a ningún tipo de percepción válida. Es como cuando uno tiene hepatitis, por ejemplo, que ve todo, las cosas blancas las ve como amarillas. Pero las cosas son blancas, la naturaleza búdica es blanca, pero uno la percibe como amarilla. ¿Por qué? Por la confusión de la ignorancia. Y eso es lo que hace que, entonces, nunca fue amarilla la naturaleza, digamos, esa cosa blanca que uno está viendo cuando uno tiene ictericia o tiene hepatitis, siempre fue blanca. Pero uno la percibe como amarilla justamente porque está afectado por en este caso, una enfermedad que distorsiona su percepción. Pero si vamos a investigar la característica amarilla de esa cosa, vamos a ver que es una cognición inválida, que está basada en una percepción errónea y nada más. Y así son todas las emociones aflictivas. Entonces, acá lo que está diciendo es que si tenemos instrucciones, pero esas instrucciones no nos sirven para contrarrestar las emociones aflictivas, entonces es como una persona que está enferma y tiene remedios al lado que no le ayudan a curarse, otros remedios que no son los que lo curan, ¿no? ¿Ok? O sea que realmente el objetivo, digamos, del Men'á, de la Upadesha, de las instrucciones que recibimos, siempre tienen como objetivo contrarrestar las emociones aflictivas. De alguna manera u otra, en este caso, por supuesto, ahí como muchas veces hemos visto, hay una condición que hace que no se puede prescindir, digamos, de ese tipo de principio dentro del budismo. Hay alguna cosa como practicantes del budismo, algo tenemos que hacer con las emociones aflictivas, porque si no somos una persona normal que no tiene nada que ver con el camino budista, que bueno, tiene su vida, la mayoría de la gente es así, y bueno, están en su condición, digamos, mundana, y es válida también, es decir, no tienen esa búsqueda. Pero si nosotros tenemos esta búsqueda, entonces no podemos soslayar, digamos, la importancia de las emociones aflictivas y de que en realidad tenemos que hacer algo con respecto a eso. Por eso Buda enseñó tres maneras. Una es el rechazo, otra es la transformación y otra es la más elevada, cuando somos capaces de percibir la naturaleza de nuestra mente, de nuestro ser, y percibir que es ese espacio infinito. También podemos percibir que las emociones aflictivas son simplemente cogniciones inválidas, son vacías, son apariencias vacías, y entonces no dejan ningún rastro kármico y se liberan. Entonces, el budismo tiene una relación, cuando se habla de liberación del budismo, se está hablando de la liberación de nuestros propios fenómenos, que en estos momentos ocurren en el ámbito de las emociones aflictivas. De las aflicciones más bien, porque por ahí no tenemos odio, por ahí no tenemos celos, muchas veces no estamos con alguna de estas, no tenemos miedos, pero sí, lo que sí tenemos es que si vemos una silla, la vamos a ver separada a nosotros. Y esa es la madre de todas las aflicciones, que es la confusión de la ignorancia, que se manifiesta en esa cognición dualista entre sujeto, objeto, la reificación de los fenómenos y todo lo que, bueno, hemos estado hablando siempre de esto. Entonces, realmente, bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Por eso es que el budismo le da mucha importancia a que algo tenemos que hacer
con las emociones aflictivas. Es decir, no darles tanta importancia, sí, un poco las tenemos, pero bueno, no es para tanto, no soy un caso tan crítico y todo lo demás, no es muy aconsejable. Realmente tenemos que tener una actitud de respeto con respecto a las emociones aflictivas, en el sentido de que, bueno, están, digamos, no son chistes, son las que siempre, desde tiempos sin comienzo, nos han amarrado al samsara. Como un loro recitando versos, no tiene sentido usar un lenguaje poblado de términos del Dharma si se carece de un convencimiento profundo. Yutotu kewe tanyela che jangwani netsu katun chepadandrate tunme. Bueno, esto es más o menos, creo que es bastante claro. Uno puede saber un montón del Dharma, pero no lo practica, no tiene ese entusiasmo, esa inspiración, esa inclinación tampoco para practicar, y sabe de todo, sabe la impermanencia, sabe, sí, los 4 pensamientos o las 4 reflexiones son esta y tal maestro dijo tal cosa y tal otro dijo tal otro, y cuando uno llega al primer bhumi, que se llama el primer bhumi, el bhumi de la alegría y del júbilo, es porque y el segundo bhumi, el segundo es distinto que el primero, pues y el sexto, recién en el sexto podemos decir que ya prania, y así. Y uno sabe, porque leyó, porque hay cosas, pero realmente no hay ningún cambio en su persona, no lo asimiló, no lo integró. Realmente es como un loro que repite lo que oyó de la persona que está al lado, no sabe lo que está diciendo. Creo que no sabe, supongo que no sabe, simplemente repite lo que oyó. Pero bueno, de ahí a que entienda el sentido, es decir, puede tener un lama explicando, digamos, que las cosas no existen y son apariencias vacas. No creo que un loro entendiera eso, honestamente, por más respeto a los loros que le pueda tener. Lo más probable es que simplemente repita esas palabras, o por lo menos, bueno, en la analogía asumamos que repite sin entender lo que está diciendo. Y eso es lo que pasaría con una especie de charlatán del Dharma. Creo que lo hemos visto. Hay que reconocer, es decir, Gampopa se repite un poco, pero como sabemos el Dharma también tiene mucho que ver con la repetición, o sea que no tenemos por qué huir despavoridos porque nos repiten las cosas, ¿no? Como tratar de lavar un saco de piel de oveja en agua común, no tiene sentido ser generoso con bienes adquiridos a través de robo o engaños. Kun tho yojum machimbar langne jimpa chibani lopa churu chune tupadandrate tunme. Bueno, eso creo que me parece que es muy para los tibetanos. Es una especie de gamulán que tienen, ¿no? Que por supuesto por el frío le viene muy bien, ya que tiene la lana por adentro, el cuero por afuera. Y parece que hay una manera de lavarla. Acá dice trukpa. Trukpa es como golpearla, ¿no? Como, no es simplemente mojarla sino es un sistema que uno la golpea, pero no de la manera correcta, y entonces después de sacarla y lavarla, sale mucho más dura y no se puede usar. Entonces acá dice, no tiene sentido, es decir, en realidad lavar el saco de piel es para sacarle la suciedad. Digamos que el objetivo es un buen objetivo. Y cuando uno hace actos de generosidad o hace ofrendas con cosas, en realidad los que lo reciben también se favorecen. Es decir, ofrendas, bueno, los budas no es que se favorezcan porque realmente no les cambia si le ofrecemos una vela o dos, sino que es para cultivar nuestro mérito con respecto a los seres sublimes. Pero digamos actos de generosidad, pero si uno es una especie de Robin Hood, digamos, acá lo que está diciendo es que no hay que ser Robin Hood. Es decir, uno roba, y engaña, ¿no? Y estafa, y con eso entonces empieza a hacer actos de generosidad. Bueno, el acto de generosidad es como lavar, como lavar el saco de piel de oveja. Es bueno.
Pero en realidad está contaminado completamente eso porque lo que está dando lo obtuvo por estafa o lo obtuvo robando, causándole sufrimiento a la gente a quienes le robó. Y por lo tanto, bueno, se contamina el acto de la misma manera si uno lava mal. Acá está actuando acto de generosidad incorrectamente. De la otra manera, la analogía, uno estaría lavando el saco de oveja incorrectamente. El resultado en ambos casos es negativo. Por eso dice que es inútil. Uno roba, que se cree que dándole o ofreciendo generosidad eso está generando algo bueno y son méritos. No, no son méritos. No es mérito porque los obtuvo por estafa, por robo. Creo que es bastante claro, ¿no? Como obsequiarle, este es medio fuerte, como obsequiarle una madre la carne cortada, arrancada de su hijo. No tiene sentido ofrendar a las tres joyas cosas obtenidas haciendo sufrir a los otros seres, ¿no? Semchenlan no pachelne, concho chubani, pui sha chene, mala terva danrate tuenme. Bueno, esto desde ya, es decir, uno hace un templo o hace, bueno, lo que fuera, ofrendas para las tres joyas, como está diciendo acá, pero claro, de vuelta, porque las obtiene habiendo hecho sufrir a otros seres, porque por ahí las roba, entonces por supuesto lo hace sufrir. O sin eso también, por ejemplo, si uno está haciendo un templo, uno está haciendo una estupa, o lo que fuera, pero maltrata a los albañiles, maltrata a la gente, o no les paga, o lo que fuera, es decir, que hace sufrir a la gente, pero con el objetivo loable de, digamos, hacer ofrendas a las tres joyas, Buddha, Dharma, Sangha, entonces algo anda mal ahí. ¿Ve lo que está diciendo? Eso es inútil, no está generando ningún mérito. A las tres joyas, por supuesto que no van a estar encantadas, porque estás causando sufrimiento, y eso no va, digamos, bueno, no hace falta explicar mucho, ¿no? Como un gato que simula dormir mientras acecha un ratón, no tiene sentido empeñarse obstinadamente en conseguir objetivos mundanos. Tsendi ramdu ki chir sul che dang zopa tangdu lembani chile chiwala jakpa dang rate tunme. Bueno, acá hemos visto, a veces tiene que ver con un poco la hipocresía eso, que uno simula ser muy paciente, acá dice, a ver. No, acá hay algo con la traducción, a ver. No, acá está medio mal esto, ¿eh? No es obstinadamente. Es decir, uno en realidad, bueno, después corregiría la traducción, pero acá claramente está el sulche, que quiere decir hipocresía, y zopa, que quiere decir paciencia. Uno simula, es hipócrita, simula paciencia, y es hipócrita también en su actitud, porque lo que está esperando es un objetivo mundano de alguien que por ahí le hace una ofrenda o lo que fuera. Entonces uno simula estas cualidades espirituales, pero está al acecho, digamos, está ahí esperando como un gato que está esperando que salga el ratón para dar el manotón y comérselo, ¿no? Entonces uno simula eso y, bueno, de esa manera entonces engaña a la otra persona y ahí da el manotón de recibir lo que estaba esperando de esa persona. Más o menos eso es lo que creo que quiere decir, ¿no? Como cambiar una joya que otorga deseos por una pila de piedras comunes o por una bolsa de tsampa, no tiene sentido hacer ostentosas acciones virtuosas para obtener elogio, fama u honores. En realidad, esto parece bastante nimio, pero es bastante común, ¿no es cierto? Es decir, ok, voy a leer esto en tibetano. Tsen di nientrada nie kur depe gewa lapchen chebani yishingi norbu rinpoche bella dopo chigam banse dopo chigam
se dopo chiga dan, se llevan dan rate tönme. Bueno, acá zampa, ¿saben lo que es una bolsa? Es lo mismo, comida, ¿ok? Zampa es una bolsa de harina de cebada que ya está precocida, es la comida principal de los tibetanos. Hay otro que no está en la traducción, que es como una bolsa de cuando se hace la cerveza, entonces hay como un remanente de la cerveza, ¿no? De cebada o lo que fuera, que es lo que se fermentó. Entonces, el agua que se vierte ahí recoge el fermento y ahí uno obtiene la cerveza, pero lo que queda es nada, es una especie de barro así de cerveza, de cebada, que realmente no sirve para nada. Bueno, digamos, esto es para estar literal con la traducción, ¿no? Aquí dice piedras comunes. Entonces uno tiene, acá dice, ostentosas acciones virtuosas. Es decir, uno realmente dona todo un templo, dona todo, pero su intención en realidad no es una intención pura de bodhicitta, una intención de que realmente interiormente, por amor, por compasión, por beneficiar a todos los que vas a beneficiar, sino para mostrarlo a los demás. Mirá lo que logré, yo estoy donando tantos cientos de miles y qué sé yo, no sé cuánto, y poner el nombre también, ¿no? Donado por tal o cual, es tan común para nosotros, no en relación a la cuestión espiritual, digamos, no sé muy bien, en las iglesias por ahí también dice el nombre de quien la donó, puede ser, pero en los museos es muy clásico que está el nombre de la sala donada por tal, y la sala donada por tal familia y todo lo demás. Y bueno, si uno lo hace por ahí donado, está bien, por ahí lo hizo con una enorme, bellísima intención, está perfecto. Pero por ahí lo hace porque está compitiendo con otro que donó otra sala, ¿entienden? Es ese tipo de cosas. Entonces, hacer grandes acciones virtuosas. En el budismo, grandes acciones virtuosas no es donar un museo, es justamente templos, stupas, escuelas, digamos, de altos estudios, o mantener a yogis, todo ese tipo de cosas, pero digamos, grandes acciones. En Tibet había mucho de eso, porque gente muy rica por ahí hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? Y acá en Occidente por ahí no tanto, porque no tenemos tanto esa cuestión, digamos, por ahora. Sí, para donar, supongamos, para hospitales y escuelas y demás, sí, pero para la cuestión espiritual, por ahí no hay tanta intención, digamos, todavía, porque culturalmente esto es algo nuevo para nosotros, ¿no? En Asia no, en Asia cuando en Asia, por ejemplo, alguien dona porque están reconstruyendo un monasterio, entonces la cosa vale porque es el monasterio, pero en la mente de la persona es el gran mérito que está obteniendo. Ahora, si lo que lo está haciendo para ostentar y después se lo cuenta a su núcleo de gente y la familia lo cuenta y después, qué sé yo, eso es lo que está diciendo. Entonces, bueno, en realidad la joya preciosa es el acto formidable que está haciendo, pero uno lo está contaminando y la está estropeando porque la cambia por unos elogios o por una fama dentro de su colectividad, dentro de su comunidad o lo que fuera, que sería como cambiar esa joya preciosa por unas piedras comunes o por una bolsa de comida o una bolsa también del remanente para hacer cerveza, lo que fuera. Entonces no tiene sentido hacer ostentosas acciones virtuosas para obtener elogios, fama u honores. Como un médico aquejado por una enfermedad incurable, no tiene sentido haber escuchado muchas enseñanzas sin haber experimentado ningún cambio en la mente. Dangma chela ranju tamel de lupani chöpe tsang. No, perdón, me metí en otra lista. Pero como decía instrucciones, Mangdu te chang ranju tamel de lupani mempa chongna kil simpadang rate tunme. Bueno, no entiendo muy bien la analogía de un médico aquejado por una enfermedad incurable. Debe ser que cualquier medicina no le sirve. Y en este caso, uno ha estudiado mucho
pero si simplemente no las implementó, simplemente no las puso en práctica, no las utilizó, sería como los remedios del médico que no lo curan. En realidad uno no siente que hay ningún tipo de transformación en uno mismo, pero no es problema de la enseñanza, es un problema de que uno lo enfocó de una manera totalmente teórica e intelectual, pero no hubo una intención de realmente transformar todo su ser, que es justamente el valor del Dharma. Acuérdense que el Dharma, hay dos Dharmas, uno de las enseñanzas. Este se quedó con el Dharma de las enseñanzas y no buscó el Dharma de la realización, que sería la vivencia y la transformación que el Dharma puede producir en nosotros. Para eso estamos practicando, ¿no? Sino, ¿qué sentido tiene estar sentado 2 horas, por ejemplo, sin hacer absolutamente nada? Desde un punto de vista mundano, es una pérdida de tiempo completamente. Es decir, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué tratamos de entender el Dharma? ¿Por qué están las enseñanzas? ¿Por qué recibimos upadesha? ¿Por qué todo eso? Y desarrollamos amor, compasión y también fe, confianza, devoción, todo este tipo de cualidades. Son cualidades que no son cualidades materialistas, son cualidades espirituales. Y realmente el propósito es que ocurra una transformación en nosotros. ¿Ok? Pero esa transformación en realidad no ocurre simplemente por una cuestión intelectual. No ocurre simplemente porque una persona entonces sabe mucho y se quedó con esa teoría. Ocurre si realmente la integramos en nosotros. Es decir, todo lo que estudiamos, todas estas cualidades que nosotros vamos desarrollando, justifican y le da, digamos, una justificación, vaya la repetición, a que podamos estar en meditación con una mente que no está pensando, con una claridad quieta. Digamos, no estamos ganando plata, no estamos haciendo proyectos, no estamos haciendo nada. Desde el punto de vista materialista no tiene absolutamente ningún sentido. Y sin embargo, la transformación de nuestro ser a la luz de la sabiduría búdica ocurre justamente por esa no acción. No actuar, al no actuar, que significa ese es el espíritu de la práctica meditativa, porque no estamos interviniendo, no estamos corrigiendo, no estamos alterando, estamos utilizando la riqueza de las enseñanzas del Dharma para una cosa totalmente ajena, digamos, distinta que el materialismo, y que es algo que para una persona que lo mira dice que esta pierde 8 horas por día, pierde 5 horas por día. Y con esa inteligencia que tiene podría hacer millones, ¿por qué no trabaja para poner la Cruz Roja? ¿Por qué no hacer tal otra cosa? ¿Por qué no se hace rico? Que tiene una capacidad bárbara. Sí, tiene también su familia, tiene una preponderancia enorme en su comunidad, todas estas cuestiones así mundanas. Claro, un no. Es decir, realmente tenemos que estar convencidos de que vale la pena sentarse 1 o 2 horas y mantener la mente con esa claridad inmóvil o descubriendo la mente natural. Son dos cosas ajenas al materialismo. Pero si uno toma todas las enseñanzas que están orientadas a justamente eso, a convencernos de que eso es válido y que vale la pena permanecer 2 horas sin hacer nada, inclusive con el objetivo de no hacer nada con nuestra mente, que es lo más difícil que hay, la luz de la sabiduría va a ocurrir a partir de no hacer nada con nuestra mente. No de estudiar 20 años filosofía, no. Y entonces ahí sí estaríamos integrando toda la cuestión intelectual que hemos desarrollado de conocimiento. Porque entonces con esa convicción vemos que vale la pena. ¿Ok? Entonces, sin haber experimentado ningún cambio en nuestra mente, significa que lo dejamos totalmente a un nivel intelectual. Un nivel intelectual no nos va a hacer grandes cambios en nuestra mente. Y el Dharma, el objetivo, es una transformación de nuestra mente, de nuestra voz, de nuestro cuerpo. No lo que ven los demás. Internamente, los conceptos que nosotros tenemos, la experiencia que nosotros tenemos de lo que significa cuerpo, voz y mente. Como un hombre rico sin la llave de su tesoro, no tiene sentido conocer las enseñanzas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y no llevarlas a la práctica, no hace falta que lo explique. Damnat
que la nyamnyong me pani chupe banzo ki de mi me padandrate ton me. Es decir, la llave, las enseñanzas que uno recibe, la llave para que produzca la transformación es ponerla en práctica. Eso es lo que quiere decir. Si uno las deja para el diletantismo y para saber más y para sentirse que ya realmente es un buen budista porque sabe un montón del budismo, no. Ahí, digamos, un rico, si perdió la llave porque no puede disfrutar del cofre de su tesoro o el tesoro que está en su cofre, eso es lo mismo que tener enseñanzas pero no ponerlas en práctica. La llave no está. Como un ciego guiando a otros, no tiene sentido enseñar a otros el significado de la práctica espiritual sin tener una experiencia personal de ese significado. Entonces, por ahí tenemos que cerrar la sesión acá, ¿no? El ciego que está enseñando. Bueno. Ranki chöki tön mato par shen la shebani longwe longwa tripa dandrate tön me. Bueno, eso es claro, ¿ok? Es decir, si alguien realmente no ha integrado de alguna forma o asimilado el sentido de las enseñanzas, entonces al transmitirla a otros ciegos, porque en realidad uno es tan ciego como los demás, quizás porque un poco distinto, sabe un poquito más, pero en realidad no tiene la luz, digamos, de la sabiduría que abra sus ojos hacia el irrevocable, digamos, camino hacia la Buddhidad. Bueno, entonces, es lo mismo, digamos, que un ciego guiando a los demás ciegos, ¿no? Puede resultar más o menos bien, pero como no es muy claro la dirección y el conocimiento que tiene, es como un ciego que los guía a los demás, por ahí los guía mal, ¿no? Como quien confunde el bronce con el oro, no tiene sentido creer que las experiencias resultantes de una técnica son la auténtica realización, mientras ignora la real naturaleza de las cosas. Table chungwe nyamnyong la chotu sungne nelu ki tön mitsulwani ragen la serdu zempa dandrate tön me. Teni tön me pe chushin ni yinno. Bueno. Acá de vuelta está el asunto de las experiencias meditativas, ¿no? Acuérdense que Gampopa está hablando en un nivel que cubre desde el más alto yogi y bueno, hasta nosotros, es decir, en donde calcemos en toda esa presentación. Pero él les está hablando a sus discípulos, que muchos de ellos son enormes yogis que están practicando y que tienen experiencias meditativas que son muy específicas, ¿no? Que se resumen en las de la experiencia de gozo, la experiencia de claridad, digamos, de clarividencia, claridad o ver luces o lo que fuera, y las experiencias del vacío, es decir, de el no pensamiento. No hay ningún tipo de pensamiento, uno pierde noción del cuerpo, de la mente, está como flotando en el aire. Son experiencias muy fuertes que pueden ocurrir, muy distintas a las experiencias que nosotros podemos tener, y por eso uno las toma como que son extraordinarias y se puede clavar porque se apega a ellas. Y si se apega a ellas, está creando las condiciones para renacer como un deva en vez de para la liberación. No está diciendo que las enseñanzas son malas, que las experiencias son malas, y acá en realidad está diciendo, sí, que está diciendo que uno está tomando las enseñanzas como que eso es de lo que se trata. Chotu quiere decir, son lo más. Literalmente es como, sí, son lo más, son realmente lo supremo. Las tomó como lo más importante de todo y olvida en realidad que las experiencias son experiencias temporarias y lo que realmente cuenta es la verdadera vivencia, la realización, el conocimiento, la experiencia directa de lo que acá está diciendo, la real naturaleza de las cosas, que es la vacuidad. Ahora, estas experiencias, por supuesto que
¿Qué quiere decir cuando uno aplica los métodos? Los métodos son los métodos, por ejemplo, están los métodos de visualización, los métodos de identificación con las deidades y todo ese tipo de cosas, y también está el método de el estadio de perfeccionamiento, que tiene dos fases. Una que es, tiene características, entonces ahí está Tumo y otros yogas de los yogas de Naropa, pero por ejemplo con las experiencias de Tumo, es decir, del calor espiritual, ese calor interno, cuyo objetivo es transformar todas las energías que son energías kármicas en energías de sabiduría, Nadi, transformar los canales en el canal de sabiduría, Prana, que sería la energía, o sea, los vientos de energía en los de sabiduría, y también así los Bindu, que sería como las semillas o las gotas, ¿no?, de energía, también transformarlas en sabiduría. Ese es el objetivo principal. Pero antes de llegar a eso, hay muchas experiencias que son extraordinarias, ¿no? Con Tumo mismo y con todas las prácticas también de las prácticas de Karma Mudra, las prácticas de el Tantra sexual y todo ese tipo de cosas, existen como experiencias muy grandes, como los 4 gozos y las 4 vacuidades, todo este tipo de cosas que son realmente muy especiales. Ahora, si uno se queda en esos y no llega, por ejemplo, al gran gozo, que es justamente el gozo indivisible de la vacuidad y que es realmente aquello que trasciende, uno se quedó con esas experiencias que son espectaculares y las toma como supremas. Y por ahí entonces se queda estancado en eso. Ahora, cuando uno entonces empieza a incluir lo que significa la naturaleza real de las cosas, que sería que son vacías, es decir, cuando empieza a incluir ese espacio de la vacuidad, puede ser que disminuya la intensidad de esas experiencias de gozo. Y eso por ahí a uno no le gusta tanto, porque le gusta mucho más experimentar ese gran gozo, ese gozo que está experimentando, la experiencia de claridad que está experimentando, porque no es más que una experiencia. Cuando uno empieza a incluir en su experiencia atisbos y también incluir dentro de eso esa luz de la sabiduría, que es la experiencia del espacio absoluto, el espacio totalmente infinito, que sería la manifestación de la vacuidad a nivel de contemplativo, entonces seguramente dejan de ser tan intensas esas experiencias y pasan a ser experiencias que mantienen esas cualidades que tenía antes, pero son más light, justamente porque están totalmente indivisibles del espacio de la vacuidad, que le quita reificación, o sea, dejan de ser reales en la experiencia para ser, bueno, experiencias vacuas, es decir, un gozo vacuo, o sea, que mantiene las cualidades de gozo, pero al mismo tiempo ya pasa a ser un gozo ilusorio, un gozo tipo el sueño y todo lo demás, que justamente ese es el gozo real, el gozo que tiene que ver con la naturaleza esencial de nuestro ser, y no el otro gozo que era una cosa que por el hecho de estar reificada, porque acá como dice, ignora la real naturaleza de las cosas, es decir, ignora la presencia de la vacuidad en esa experiencia, entonces toma un cuerpo como una cosa que para los ojos es muy real y está reificado el gozo. Eso es simplemente una experiencia meditativa. Y justamente eso es, si uno se mantiene en eso, esa experiencia meditativa se volvió como inútil, se volvió como algo que no tiene sentido, porque no está contribuyendo para la liberación. Si uno se ancla en esa, renacerá como un deva y sigue siendo samsárico, es decir, que en realidad fue prácticamente inútil, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las preguntas. Hablaste de las 4 acciones que deben evitar tanto monjes como los laicos: matar, robar, mentir, tener una conducta sexual que genere sufrimiento, y las bebidas alcohólicas, drogas y demás embriagantes que nublan la mente y hacen que broten las emociones aflictivas. Parece que hay un debate en torno a si abstenerse de ingerir embriagantes es un precepto. Es un precepto, para un laico es un precepto, es decir, ¿cómo es este? A ver.
So, Sokche, Machin, Lempa. Son 5. En realidad son 5 los preceptos de un practicante laico, y el quinto es no embriagarse. Cuando dice 4 quizás se refiere, porque son 4 raíces además, y 4 raíces es más bien con respecto al Dharma. Acá en las notas, al final de la traducción, en realidad se refiere más bien al practicante laico, pero yo creo que acá se refiere más bien a los monjes, ¿no?, que contrarresten las 4 raíces, ¿no? Y sería eso más bien. Ahora, con respecto a beber alcohol, sí, en general se dice que hay que evitarlo por la razón específica de que si uno está muy borracho, entonces se puede violar todos los otros preceptos, ¿no?, porque realmente pierde noción de lo que está haciendo cuando está muy borracho y todo lo demás, ¿no? Y el alcohol, por ejemplo, y la prohibición del alcohol se respeta muchísimo en la línea del Gelugpa, por ejemplo, ¿no? Pero en la línea del Gelugpa no le dan tanta importancia a las consecuencias del tabaco, por ejemplo, del rapé y todo ese tipo de cosas. En Nyingma, por ejemplo, le dan una importancia enorme en Nyingma y Kagyu a el tabaco, porque se considera que el origen de esa planta del tabaco fue un voto que tuvo una especie de monesa. Bueno, esto ya entra en la cuestión de cómo vamos a las explicaciones del budismo, de bloquear todos los canales y todos los demás. Era alguien, digamos, realmente con una intención de bloquear el progreso espiritual de los practicantes de yoga o los practicantes, ¿no?, de este camino. Y por lo tanto, fumar, por ejemplo, es algo muy negativo, que afecta mucho la práctica del progreso espiritual, ¿no? Entonces, pero en el Nyingma, en el Kagyu, bueno, si uno tiene ya la realización, la vivencia de Rigpa, de la mente natural, un poco de alcohol como que la realza. Mucho alcohol no, por supuesto, nunca se dice que hay que emborracharse, pero digamos que no se mira con ojos tan terribles el asunto del alcohol, ¿no? Mientras uno no pierda la presencia y que mantenga la continuidad de la mente natural y todo lo demás, bueno, o que mantenga la presencia, digamos, ¿no?, que no pierda, que no se olvide al día siguiente de lo que hizo porque estaba tan borracho. Tan común es eso, es muy común con gente muy borracha que no sabe lo que hizo el día anterior porque estaba totalmente borracho. Bueno, eso es perder la presencia realmente, ¿no? Y justamente eso va en contra completamente porque por ahí mató a alguien, robó, hizo violó a una mujer, no se sabe, o violó a una mujer, violó a un hombre, no se sabe, digamos, porque estaba muy borracho, ¿ok? O sea que acá está lo que decís vos, sí hay un debate, porque realmente hay que tomarlo con sentido común. Es decir, un poco de alcohol, si uno lo puede tolerar y no pierde la presencia y se puede mantener bien, en realidad no es algo que estaría rompiendo un voto raíz, especialmente, desde ya que no es un voto raíz, ¿no? Me quedé pensando en tus reflexiones sobre el deseo. Pero el deseo también nos lleva a romper fronteras. Pensemos en los grandes genios artífices que nos permitieron transformar realidades. Sin el deseo seguiríamos siendo Australopithecus, ¿verdad? No sé lo que quiere decir, pero bueno, debe ser algo bastante primitivo. Para el budismo es importante que dejamos las cuevas y el taparrabo, es importante que dejamos las cuevas y el taparrabo, o es lo mismo. Tiene a pensar que bendito el deseo. Después están las desviaciones. El deseo, en realidad, de todas las emociones aflictivas, y especialmente en los seres humanos, es algo que existe, ¿no? El problema del deseo, como los experimentamos nosotros, es que en realidad siempre tiene cierto apego. Y entonces, por supuesto, las desviaciones son lo que acá tiene importancia, ¿no? Cuando el deseo es exacerbado, cuando el factor de apego dentro del deseo también es prominente, entonces ese deseo realmente se vuelve en una aflicción. Por ejemplo, en las enseñanzas del Mahayana, ¿no?,
hay sutras del Mahayana en las cuales Buda mismo dice que para un bodhisattva el problema en realidad es la aversión, es la irritación, es el odio, el rencor. El deseo no es algo tan grave para un practicante del Mahayana, por ejemplo. Eso últimamente cuando estaba ahora en Nepal me lo mostró inclusive Chuya Rinpoche, uno de mis maestros, y me mostró un sutra en el cual claramente decía eso. Es decir, el deseo puede ser algo que, si estamos nosotros en el camino a la budidad, también es una forma de deseo, ¿no es cierto? Porque está basado en una expectativa, en una esperanza de la iluminación. Y si tenemos expectativa y temor, la raíz de la expectativa es el deseo y la raíz del temor es la aversión. O sea que en cierta manera, si estamos nosotros en un camino del Dharma, estamos aspirando a una evolución y entonces es una especie de deseo, pero es un deseo positivo. Y por supuesto, salir de las cuevas y desarrollar el intelecto y mejorar la calidad de vida también es un deseo, pero es un deseo positivo. Es decir, no todos los conceptos, al fin y al cabo, las aflicciones son conceptos, son, digamos, pensamientos que toman fuerza a nivel también de emoción. Hay buenos y hay negativos. Hay algunos que son positivos y que nos acercan y que nos ayudan también a eliminar o a contrarrestar el egocentrismo y todo lo demás, y hay otros que no, que los exacerban justamente el egocentrismo, ¿no? Cuando nosotros sentimos amor, por ejemplo, el amor en general tiene un componente de apego, pero es mucho mejor sentir amor por todos, que es una forma de deseo, en cierta manera, o sentir la compasión también, es también una forma de pasión. Y en la forma en que esas emociones de amor y de compasión, en la forma en que nosotros las experimentamos, es muy difícil que no tenga algún factor de apego. Por eso es que en la práctica de los 4 inconmensurables, el aspecto de ecuanimidad es fundamental. Aunque viene al final el último inconmensurable, tiene que estar impregnando el desarrollo del amor altruista, de la compasión y también de la alegría, ¿no? O regocijo por el éxito o los méritos de los demás. Y la ecuanimidad lo que hace es que justamente contrarresta el aspecto de apego, porque uno también incluye a enemigos, es decir, que es muy difícil que uno tenga apego por un enemigo. Y sin embargo uno cultiva eso para ir purificando lo que en última instancia, amor es una especie de deseo, compasión es una especie de deseo también. Pero ese deseo uno no lo está rechazando, sino que lo va refinando, lo va puliendo, lo va purificando. Y purificación del deseo, en otras palabras, es justamente cuanto más podamos erradicar del deseo el factor de apego, más puro va a ser ese deseo y más se va a acercar a un amor altruista y también a una compasión también infinita. Entonces, el deseo en realidad es parte de nuestra estructura total, porque desde el momento en que nacemos, hasta en los sueños tenemos deseo. Porque, bueno, estamos en ese ámbito, es decir, nuestra esfera dentro del samsara es la esfera de los deseos. Cuando tomamos un café hay deseo, cuando vamos a un bar tomamos deseo, cuando vamos a un restaurante, cuando comemos comida, cuando nos levantamos, cuando nos duchamos sentimos el calor del agua. El deseo es parte integral de nuestro ser. Y no es que el deseo constantemente esté amarrándonos tremendamente al samsara, es el apego que puede estar incluido en el deseo. Hay deseos que no son, el apego no está tan predominante. El problema es el apego, fundamentalmente. Entonces, si uno puede sentir deseo, un deseo, digamos, bueno, en estos grandes seres que pudieron, a partir de esa motivación, que seguramente tenía que ver con el deseo, porque estaban orientados a conseguir algo, eso es el deseo, a obtener algo, a obtener un fruto de sus investigaciones, eso es deseo. Pero ese fruto después benefició a muchísima gente. Bueno, ese es un deseo positivo, ¿no? O sea que las cosas no son... Hay muchos grises. En nuestra vida hay muchos grises. En nuestra psicología hay muchos grises. No tenemos que estar en blanco y negro siempre. Hay muchos grises y tenemos que tener sentido común e inteligencia discernidora para ver realmente cómo clasificar algo.
Entonces, bueno, desde ya, una pregunta clásica que se hace es, si yo estoy en el camino espiritual, aspirando a la iluminación, ¿eso no obedece a un deseo? Claro que es un deseo, pues un deseo positivo, ¿no? Entonces, se acepta. Todo lo que, digamos, devenga en algo positivo, bueno, se acepta, es correcto, ¿no? Si el deseo deviene en un apego tremendo que asfixia al objeto del deseo o que hace que nos mueve a conseguir algo porque lo deseo tanto, entonces empiezo a robar, a mentir, a estafar o lo que fuera, bueno, por supuesto que ese deseo no es aversión, ese deseo es deseo con un apego ya obsesivo, un apego que realmente desvirtúa la naturaleza del deseo y la vuelve muy negativa. El problema del deseo, digamos que es que siempre viene con un cierto apego. Entonces, por eso es que los grandes maestros, tipo Naropa, dicen, sí, el deseo, todo bien, pero hay que cuidarse mucho. Es como lamer miel sobre el filo de una navaja. Sin darse cuenta, uno puede cortarse, ¿no? O es como, si uno tiene mucha sed, beber agua con sal. Sí, en el momento que tomamos por ahí, en ese mismo instante, la sed terminó, porque es agua fresca, lo que fuera, pero después de unos instantes uno sigue teniendo sed. Y ese es el asunto del deseo. Si uno se vuelca mucho a la satisfacción de los deseos por medios mundanos, no tiene fin. Es lo que había dicho al principio. Es decir, samsara o lo mundano no tiene fin, porque el deseo no tiene fin. Sino, ¿por qué no seguimos comprando más cosas? Seguimos cambiando nuestro teléfono, nos compramos mejores computadoras. De pronto, bueno, ahora pasaron 15 años, bueno, hagamos una nueva decoración de nuestro espacio, qué sé yo. Todo, cuando vamos al supermercado, siempre estamos comprando, digamos, motivados por el deseo. O sea que no tiene fin. El deseo, digamos, si le damos mucho calce, es muy difícil que lleguemos a un contentamiento. Y eso entonces hace que, bueno, seamos, digamos, mucho más volubles, digamos, en nuestra práctica, en nuestro esfuerzo por alcanzar nuestros objetivos espirituales, etc. Yo lo lo entiendo de esa manera. ¿Qué es Karma Mudra? Karma Mudra son las prácticas tántricas sexuales, ¿no? Karma Mudra es la consorte y las prácticas tántricas sexuales se las llama como Leki Chagya, ¿no? Que es las prácticas, eso es Karma Mudra, ¿no? Pero bueno, hay que hacer muchísimas preparaciones de yoga y muchas experiencias dentro de muchísimos ejercicios de yoga, saltos, un montón del tumo. El tumo tiene que estar muy establecido como para realmente tener un control de energías tan grandes como para poder derivar de esa práctica tántrica el fruto que nos lleve a utilizar el deseo en su máxima expresión y ver del deseo, a través del deseo, encontrar el aspecto de la sabiduría asociada a ese deseo. O sea que esa es la vía y ese es el objetivo. No es los programas de televisión que hablan del sexo tántrico ni nada por el estilo, ¿no? ¿Cómo continúa la relación con el lama cuando éste ya no está? El lama en realidad lo empezamos a ver como la persona con la cual nosotros nos relacionamos y con el cual, bueno, podemos tener mucha relación o poca relación, pero hay una cierta relación humana que existe, que es la base, porque hay comunicación, hay admiración, hay un montón de factores, y de ahí eso deviene en devoción, en una entrega y todo lo demás. Pero siempre tenemos que recordarnos que en realidad lo que el lama representa es Dharmakaya, ¿okay? Es la budidad completa. Y tenemos que, digamos, cuanto más humano lo veamos, más alejados estamos de verlo como lo que es. Porque justamente la función del maestro, del lama, son sus cualidades que se manifiestan por su realización espiritual y que de esa manera entonces es como un espejo por sus actos, por sus palabras, por lo que nosotros percibimos, que está tratando de que veamos nosotros nuestra naturaleza esencial, que sería el lama absoluto.
El maestro absoluto es la naturaleza de nuestra mente. Como reflejo de ese espejo del maestro, entonces vamos a tener las condiciones para encontrar la naturaleza de nuestra mente. O sea que realmente lo más importante para ver en nuestro maestro es verlo como alguien que es como una manifestación física del estado iluminado y verlo como un Buda. Y cuando uno se entrena de esa manera, entonces aunque el lama ya no esté porque murió, uno en realidad sigue relacionándose con ese aspecto búdico del lama. Y cuando hace súplicas ya viendo al lama, inclusive a veces con mayor facilidad, como el Dharmakaya, como Sambhogakaya, como Nirmanakaya, es decir, como la budidad completa manifiesta, porque realmente ya en ese nivel, en el cual ya murió y no lo podemos percibir con nuestros ojos así en forma física, ese aspecto de trascendencia, ese aspecto de budidad que el maestro visto con los ojos de acuerdo como lo debemos ver, digamos, representaba, que es el aspecto de budidad, ahí ya no hay ninguna duda. Ahí ya entendemos que el maestro ya es un Buda y nos relacionamos con ese Buda. Por eso cuando uno hace Guru Yoga, por ejemplo, no en el Nyingma, como es destinado a los grandísimos practicantes de Dzogchen, es decir, ahí Guru Yoga en general uno visualiza al maestro en su forma física, porque como uno tiene tantas aptitudes, digamos, espirituales, entonces automáticamente se entiende que debido a ese nivel altísimo de aptitudes espirituales, uno no va a caer en verlo como una persona común, ¿no? Porque está, digamos, pegado en el aspecto físico, sino que aunque lo vea en su forma física, sabe y lo percibe como que es un Buda, y no hay ninguna duda. Pero las otras escuelas, ¿no?, las de la nueva traducción, siempre Kagyu, Sakya y Gelug, cuando hacemos Guru Yoga lo vemos como Vajradhara, Dorje Chang, ¿no? En esencia es nuestro maestro, pero se manifiesta como Dorje Chang. ¿Para qué? Justamente para eliminar esa tendencia que nosotros tenemos hacia las cualidades físicas que nosotros vimos, ¿no? Porque son con las cuales nos atrajo en última instancia. No nos podemos quedar con esas cualidades físicas que nos atrajo, porque tenemos que realmente cultivar esta visión del maestro como que realmente es un Buda. Y cuanto más lo veamos como un Buda, nosotros vamos a ser un Buda. Si nos quedamos anclados en que es un maestro físico que es muy amable, muy compasivo, no vamos a poder nunca trascender ese nivel. Hay un nivel de proyección o de algo que ocurre y que se explica de esa manera, que si lo vemos como un Buda, vamos a llegar a ser un Buda. Y si lo vemos como un gran erudito, no más que gran erudito. Porque la mecánica de relación con el maestro es esa. Y entonces el hecho de que ya no esté porque murió, bueno, no puede ser un impedimento. Es un impedimento emocional desde ya, porque, bueno, falta la figura. Y es una pérdida importante a nivel emocional. Pero como estamos trascendiendo también el nivel emocional clásico, digamos, de un ser humano, y estamos entrenando nuestra mente a ver las raíces, digamos, el núcleo de lo que significan un guru, lo que significa la devoción, y lo hemos entrenado a partir de Guru Yoga, entonces, bueno, el quiebre no es tan grande. Y se dice muchas veces que a veces la relación con el guru y la práctica de Guru Yoga, es decir, la unión con el Guru, es mucho más factible cuando murió, porque entonces ya no hay más esa tendencia a verlo como una cuestión física, uno se relaciona con el Dharmakaya, la mente del Guru como el Dharmakaya, la voz del Guru como Sambhogakaya, la forma del Guru como Nirmanakaya, ya es un Buda completo, y entonces de ahí en adelante es como que trascendió la figura física que tenía hasta ese momento. Eso continúa la relación con ese lama a partir de las súplicas, y abriéndose con la devoción y las súplicas uno recibe las bendiciones ¿de quién? De alguien que uno ya está percibiendo con menos dudas como un Buda. ¿Cómo se puede evitar el apego a las experiencias meditativas? Ya que es muy fácil
generar un apego a las mismas? Bueno, por empezar entendiendo lo que expliqué, digamos que son temporarias y que realmente están indicando que estamos en el camino, pero así como aparecen hoy pueden desaparecer mañana, a diferencia de la verdadera vivencia o realización. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, si estamos viendo que cada vez que estamos meditando, que tenemos esa experiencia, entonces lo que nos impulsa a la próxima meditación es instalarnos en esa experiencia, ahí estamos perdiendo el camino. Es tener un ojo muy, muy agudo para detectar si estamos apegados a esa experiencia o no. Y de esa manera entonces vamos a evitar justamente instalarnos en las experiencias, ¿no? Es decir, no quiere decir que las tenemos que reprimir, no, son buenas las experiencias, pero son buenas experiencias que surgen, uno sigue caminando. Malas experiencias, uno sigue caminando. Buenas, malas, no importa lo que surja, uno sigue caminando. Si hay buenas, las ve. Uno es un testigo de las experiencias, pero realmente tiene que aprender a no instalarse en la experiencia. Uno es testigo de la experiencia y no la reprime, tampoco la alimenta. Simplemente así como es testigo, no es que uno es testigo, digamos que la mente la percibe esa experiencia, pero no se instala en la experiencia. Cuando se instaló en la experiencia, ya quiere decir que hay un punto focal ahí y de vuelta empieza el dualismo. Entonces, si surgen experiencias, tenemos que cuidarnos de eso. ¿Realmente estamos instalados en esa experiencia? No está muy bien. No sé bien. Ok, me parece que hemos terminado por hoy. Acá hay otra pregunta. A ver. ¿Cómo continúa la relación con el maestro cuando éste también renace? ¿Esa proyección que hacemos en el Guru Yoga coexiste con su reencarnación? No, en realidad la relación, por ejemplo, en mi caso yo tuve varios maestros que ya están, ya todos no todos, no, perdón, hay algunos que todavía están vivos, por suerte, pero mi maestro principal murió en 1974, imagínate los años que pasaron. Y hay una reencarnación, pero mi relación es con la encarnación anterior, no tanto con la encarnación presente. Y no hay nada de malo. Es perfecto eso, no hay ningún problema. Mi karma, mi relación y todo lo demás es con la que yo tuve relación física. Y si con la nueva por ahí tengo, por ahí no tengo, pero no pasa nada. No necesariamente tiene que haber una garantía de que las cosas van bien, siempre y cuando uno sienta lo mismo por la reencarnación presente que lo que sentía por la anterior. No, para nada. Decir, mi relación estaba con la anterior, ningún problema. Bueno, me parece que hemos terminado. Acá se apareció otra. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el regocijo en los cuatro inconmensurables? El amor inconmensurable es amor altruista y es el amor altruista es ese deseo, ese anhelo. No le pongo la palabra deseo porque entonces ya empiezan las complicaciones, porque es ese anhelo de que todos los seres sean felices, inclusive nuestros enemigos. El tercer inconmensurable, que es el regocijo, es que cuando son felices no sentirse celos. ¿Por qué consiguió eso? Yo lo quería conseguir antes que la persona. Esos celos, justamente es lo que contrarresta los celos. Es buena la pregunta porque está en relación con la primera. Uno anhela de que sean felices. Cuando uno lo ve feliz, en vez de compartir esa felicidad, no, uno tiene celos. Bueno, pero se le fue la mano. Está bien un poquito, pero no tanto. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea que esa es la diferencia. Bueno, vamos a terminar y, como siempre, dedicar el mérito, esto que hemos generado, compartirlo con los demás y dedicarlo para que al recibirlo puedan conectar con esa esencia de sus seres y lograr la liberación. Sonam tamje zekwane thone nyebe nanam pamje chega naje bala dubai zibe tole doan
Bueno, nos vemos pronto.